Hola Catalina, qué gusto conocerte por fin. Bueno, este diálogo, esta conversación se va a dar en el marco del cuarto ya Festival del Libro, ¿no? Y que, bueno, partimos en el Goethe Institute y desde la segunda versión en adelante que exponemos, ¿no? Por lo general exponemos libros y arte impreso y hacemos diálogos fundamentalmente en el campus creativo de la Universidad Nacional Andrés Bello, ¿no? Nosotros somos una especie de colectivo, no sé, de agrupación ligada de alguna manera al mundo académico, pero también al mundo artístico, y tenemos nuestro nombre de fantasía, es la Oficina de la Nada, y bueno, trabajamos en alianza con el campus creativo en esta actividad puntual que es el Festival de Libro. Bueno, este año, también como te comentaba, la emergencia sanitaria nos obligó a pensar una manera distinta para formatear el festival y optamos por enfocarnos en soportes para la escritura distintos del papel, ¿no? Libros digitales, audiolibros, videos en lengua de señas, proyecciones lumínicas, grafitis, intervención textual, de texto-imagen también en las paredes, ¿no? Como es tu caso. Y además vamos a presentar una exposición, pero en este caso, tanto la exposición como las actividades van a ser a través de una página web que está pronta a salir, estamos en los últimos detalles, que se va a llamar, que tiene el dominio ya el nombre de la oficina de la nada.cl. Y esta sería una parte, en realidad, de uno de los diálogos, ¿no? Que pensamos en algún momento que participaran simultáneamente, ¿no? Natalia Matzner y otros invitados que teníamos, pero finalmente hemos tenido que hacer las grabaciones por separado, por distintas, por la logística en el fondo, ¿no? Claro. En realidad, a diferencia de la invitada anterior, que es Natalia Matzner, fanzinoteca aspiradora, que yo la conozco desde muy, muy joven, desde que ambas éramos mucho más jóvenes. Ella fue mi estudiante en la Universidad Diego Portales, cuando yo enseñaba literatura, enseñaba en esa universidad literatura, y le he seguido toda la trayectoria y somos muy amigas. Me pasa algo muy particular contigo porque en realidad no te conocía de nada y solo te conocía y admiraba mucho y fui desde tu primera publicación, creo, o desde las primeras, la primera vi y revisé fue el 25 de noviembre, ¿no? Y de ahí en adelante, por random, por los me gusta de Instagram, finalmente es todo muy, muy virtual, me empezaron a aparecer tus publicaciones y me encantaron y le daba like y recomendé a mis amigos también de la Oficina de la Nada. Hablábamos siempre de que teníamos que incorporarte en esta edición y quizás en otras también, ¿no? Que más adelante, cuando volvamos a ocupar nuestra sala de exposiciones, quizás nos podrías ayudar a rotular el camino para llegar, por ejemplo, a alguna cosa que te interese hacer. Y ahora, justo, Catalina me acaba de enviar una especie de pequeña eh, biografía, ¿no? Y es muy sorprendente porque, contrario a lo que yo imaginé, que era alguien que venía o del diseño o de las artes visuales, Catalina es ingeniera comercial y además está vinculada al área del deporte, trabaja vinculada a deportistas de alto rendimiento. Y te voy a citar porque justo después de esa autopresentación, creo que podemos llegar como al punto de partida de esta conversación. Ella dice, siempre he estado interesada en el área social, pero el estallido le puso un sentido de urgencia a ese interés y, entre otras cosas, partí etiquetando situaciones.
Me parece que hay como una descripción muy clara, muy sintética además de tu trabajo, de lo que has estado haciendo, y que tiene que ver también con lo que conversábamos con Natalia Maxner, fanzinoteca espigadora, que ella está, de hecho, trabajando para su tesis doctoral, las manifestaciones artísticas, fundamentalmente en la ciudad, en las paredes, a partir del estallido, ¿no? Y también en los escudos, por ejemplo, como viendo todo armando como una suerte de taxonomía, como decimos nosotros, de esas distintas maneras de intervenir el espacio público. Y una de las cosas que conversamos con ellas es este tema de la urgencia también, ¿no? Y de cómo quizás en tu caso también es como fuerte esa sensación de que la forma, que el soporte, que se adecua al contenido, y al contenido también que es un contenido urgente, ¿no? Y que como que pide de nosotros una reacción quizás no tan reflexiva, o igualmente reflexiva, pero como muy de respuesta ojalá inmediata, o como cercana a los acontecimientos, ¿no? Y a los acontecimientos que como que nos desbordan y que no sabemos muy bien, que no sabíamos y que no sabemos todavía, ¿no? Hacia dónde van, ¿no? Hay como mucha incertidumbre y una necesidad como artistas, de volverse un eco también de lo que ocurre. Entonces me gustaría que nos comentaras y que habláramos acerca de la génesis de esto también, que nos dieras más detalles al respecto. Sí, bueno, totalmente de acuerdo en todo lo que estabas mencionando, y en relación a eso, claro, creo que el sentido de urgencia nos volvió como, nos responsabilizó un poco a volvernos actores de lo que estaba pasando, como que creo que venimos de una sociedad en donde, al menos en mi casa, pasaba mucho que decían como que de religión y de política no se habla en la mesa. Mm. Entonces creo que el estallido vino a romper eso y decirnos como cómo no vamos a estar hablando de política, digamos, ¿cachai? Y cómo el callarnos políticamente fue una herramienta política que ejercieron sobre nosotros sin quizás querer verlo, sin darnos el tiempo. Entonces, claro, creo que el estallido fue como un gran despertar, como una palabra obviamente muy utilizada en todo el movimiento, y al final, a mí lo que me pasó un poco, y como esto, cuál es la génesis de esto, digamos, es que al inicio era un espacio muy fuerte, pero también muy de celebración, ¿cierto? De salir y cacerolear, y eso era como en el inicio, o sea, los primeros 2 o 3 días, te diría yo, era suficiente, como en el sentido personal, como salir, voy y estoy ahí golpeando, y vuelvo a la casa y vuelvo como al menos tranquila con que estoy haciendo lo que Mi yo parte, puedo hacer, claro. Mm, claro. mm, Pero a medida que fue avanzando el tiempo y fueron pasando más cosas, y fuimos viendo situaciones obviamente que no se pueden dejar pasar, creo que despertó la segunda etapa, que tiene que ver un poco como con qué rol cumplíamos nosotros al ir, ¿cierto? Porque ya llegó un punto en donde ya no íbamos a cacerolear, ¿cierto? Al principio, claro, quizás en Plaza Ñuñoa era un poco más como de música, movimiento, y como que no había mucho que hacer, pero ya en Plaza Dignidad no había, no daba lugar para estar solamente caceroleando, ¿cierto? Porque veíamos como algunas personas estaban activamente poniendo en riesgo sus vidas para nosotros, ¿cachai? Y creo que empiezan a generarse estos roles dentro del día a día en las marchas y el día a día en las protestas, y siento que en ese espacio fue que yo dije, chuta, ya, ¿qué voy a hacer yo? Porque no, como que buena onda con la cacerola, pero ya dejaba de cumplir dejaba de hacer algo, ¿cachai? Y, y en esto me pareció como un poco paradójico el tema de utilizar las etiquetas, mm, ¿cierto? Porque al final creo que eran situaciones que eran tan inexplicables, como que hay tan
pocas palabras, como verbalmente hablando, de explicar una situación tan fuerte, o sea, desde lo emocional hasta lo visual, de lo que las cosas que vemos, las cosas que estamos sintiendo, la cantidad de gente que había ahí gritando, como que me parece algo que es tan inexplicable en palabras que me parecía como paradójico utilizar etiquetas que justamente sirven para como poner una cosa así como encasillar, ¿cierto? Y algo objetivo. Entonces me parecía como no solamente gráficamente bello, sino que también como un poco figurativamente interesante de poner sobre la discusión, porque también creo que en gran parte es eso, como el querer etiquetar todo y el creer que todo cabe dentro de casillas, es en gran parte una de las razones por las que estamos, por la que todo esto partió, digamos, ¿cachai? Claro. Como el no entender lo que el fondo de la situación. Ujú. Entonces, así un poco parte el afán de etiquetar y por otro lado creo también que, no sé si les pasaba a ustedes, pero me pasaba a mí personalmente que al volver a la casa después de las protestas, era un nivel de ansiedad, como de angustia de estar en la casa y veía, claro, veis las redes sociales, empecé a ver videos y empecé a ver las cosas que están pasando en otros lugares y necesitaba estar pensando 24/7 en esto, Mm. pero ya empezó a dejar de ser sano estar pensándolo desde ver videos en Instagram, ver la violencia de los pacos hacia nosotros, o sea, la gente. Entonces como que necesitaba como dirigirlo a algo y empecé a como a escribir frases, escribir preguntas y desde otro punto empecé a pensar también como nuevamente como cuál es el rol acá que cada uno juega y pienso que al menos el rol que creí yo o que tomé yo fue un poco como el querer interpelar a la gente que me rodea, ¿cachai? Como a mis círculos a mi círculo social en general. Entonces esto partió como frases que yo después subía a mi historia nomás, a mi historia de Instagram y a medida que fue agarrando vuelo, mucha gente me dijo como, haz un Instagram solo para esto, y yo no, qué vergüenza, como que nada que ver, como darse, como que pensaba como me voy a estar dando mucho color haciendo un Instagram para esto, qué sé yo, dije ya, en un minuto dije ya, filo, chao, démonos color. Y lo partí y ahí ya fue como un poco más, tratando de buscar más situaciones, ¿cachai? Mira, hice una mini Ah, presentacioncita fantástico. que les voy a compartir. Soy un poco ñurda con la tecnología, entonces disculpa si es que... Tranquila, no, no hay problema. Compartir pantalla y debería funcionar. Sí, Ahí ahí está. creo que Sí, por ahí va. está funcionando. Ya, a ver, Fantástico. espectacular. Ya. Y aquí no sé si se ve bien, pero bueno, al final no sé, la cosa esta se llama etiquétate esta, un poco justamente con lo que decía antes, que es algo tan inetiquetable, que es como un poco diciéndole a Piñera, como ven y etiquétate esta ahora, ¿cachai? Y aquí es un poco como les contaba al principio, como todo lo que era, ¿cierto? Como más Plaza Ñuñoa, más tranquilo, después ya Plaza Dignidad, y después cómo se empiezan a ver roles, ¿cierto? Hay brigadas de salud, empiezan a haber organizaciones donde se empiezan cabildos, conversatorios, coloquios, y empiezan a haber distintos tipos de roles, como mujeres o personas en general dando comida, Sí. personas también haciendo barricadas para, para poder ayudar a los que estaban atrás disfrutando de todo esto, personas muchísimo arte, muchísima cultura alrededor de todo esto que me pareció hermoso, y empiezo a etiquetar situaciones, ¿cierto? Que al final es como observar algo que me llama la atención, como vemos acá, gente bañándose en la pileta, ya habían días de mucho calor. Por otro lado vemos un cartel que te dice, no te bañes en la pileta. Entonces un poco como cuestionarte, como ¿dónde estarías tú sin tus privilegios? O sea, claro, tú tenés piscina. De más que no le Muy decís a bueno. alguien que no se bañe, ¿cierto? En la pileta. Entonces un poco como me pasaba que en mi círculo quizá es un espacio de, estoy hablando obviamente de manera súper generalizada, pero es un espacio de quizás poco cuestionamiento ante este tipo de cosas a veces. Em, y cuando a ti te dicen algo como, ah, claro, es que tú tenés piscina, al tiro uno se pone a la defensiva, ¿cierto? Entonces como que traté de buscar una estrategia más como
más de la interrogación, ¿cierto? Como del autocuestionamiento para ver si es que logra generar algunas cosas. Pues entonces, la intervención tiene como estas dos partes, ¿cierto? Que es como la frase en sí misma y el espacio electo para esa frase. Entonces empiezan a ver los de los primeros cuestionamientos, al final yo pensaba como, me llamaba muchísimo la atención que hubiese gente que no estuviese ahí, que no estuviese, o sea, 100% llamado a estar presente y que no entendiese lo que estaba pasando, ¿cachai? Me parecía muy heavy, como que la palabra ahí inicialmente, como la palabra indolencia, me parecía como esta palabra está definiendo gran parte de la rabia y la frustración. Y así empezaron a salir que en verdad todas las frases yo las hacía, la mayoría las llevaba hechas a las marchas, y era muy lindo porque a medida que pasaba el día, pasaban situaciones y decía como, wow, tengo una frase perfecta para esto, tengo una etiqueta para esto. No era que muchas personas pensaban que en el lugar yo hacía la etiqueta, pero en realidad era más como un trabajo como de búsqueda de espacios y situaciones. Entonces era real, tenía como dos Un etapas proceso distintas. de escritura previa en el fondo, lo que también comentaste que empezaste a escribir y todo eso, y claro, ya apareció esta idea de etiquetar, pero en el fondo ibas ya con una especie de carpetita, entre comillas, o de frases como para adecuarse, prehechas, digamos, para adecuarse a una situación que finalmente Exacto. encontrabas con esa situación. Qué interesante el procedimiento, que además no es muy fácil. No sé qué tipo de rotuladora tienes, pero la oficina de la nada somos muy fanáticos de la máquina esa Sí, y la hemos usado en las exposiciones porque nos gusta mucho como la estética, pero es complicado porque es casi imposible creo, una etiqueta en una marcha, porque es como lento, claro, no se puede equivocar. Claro, yo también exacto. pensaba cómo lo hará, porque tener la tranquilidad para poder armar bien una etiqueta no es fácil, digamos, en una marcha. Ya, y ahora entiendo Claro, mejor. sí, Ya. Mm. sí, sí, efectivamente. Claro, en algún minuto pensé como, porque habían situaciones en donde yo estaba decía como, oh, como que se te viene una frase a la cabeza o se te vienen ciertas palabras y uno dice como, "Ah, qué ganas de tenerla acá", pero igual, como decís tú, no estaba el espacio para hacerlo de manera segura, no estaba el espacio para hacer el tiempo, porque habían situaciones, por ejemplo, como esta, en que uno está ahí metido un poco ahí, Mm. ¿cachai? En donde situaciones muy rápidas, en donde después tenéis que salir corriendo. Claro, pues ahí en medio. Porque claro, como que también de esa búsqueda de querer ser el primero en verlo y el estar Alerta. ahí. Mm. Entonces aquí, por ejemplo, me acuerdo cuando puse que puse primero la justicia en una de las cucas de los pacos que se estaban ahí bajando, y claro, es un espacio en donde literalmente estaba con taquicardia, porque yo sabía que también habían pacos adentro, mirando por el espejo retrovisor, entonces era toda una ciencia ahí de Oh, hacer como que estoy acercándome a valiente. grabar, pero en verdad voy a pegarte un sticker que va hacia ti, o sea, que es una crítica directa hacia ti. Entonces, y por otro lado ya empiezan también espacios donde uno dice, esta es la razón por la que estamos acá. Ujú. Porque la gente es linda, porque la gente está repleta en amor y porque la gente lo único que está pidiendo es dignidad. Entonces, momentos como estos eran momentos en donde uno decía, ya, sí, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Pero después tenéis espacios así en donde, claro, no, o sea, como que al principio era difícil temer por su vida o por la propia, porque como que uno siempre cree que a uno no le van a pasar las cosas y que no, si estoy bien y qué sé yo, pero no es tan así, pues nos dimos cuenta que lo que creíamos que estaba seguro está tan lejos de eso, o sea, al final hablaban de paz y estas eran las situaciones todos los días a las 6:30 de la tarde, personas escribiendo al final Mm. la historia de sus muertos, ¿cachai? La historia de sus muertos, es muy cuático. Y por otro lado, las noticias tenía aquí, claro, que dice, te importa el desempleo, más no el desempleado.
al final era muy eso, como que claro, hablan de índices y hablan de cosas, pero al final las personas que están aquí viviendo en una carpa hace años, Hace, ¿cuánto tiempo? claro, Mm. entonces empezamos a tratar, o sea, empecé a tratar como de buscar este tipo de cosas, ¿cierto? Como hablemos de saqueo en una farmacia rota, que me pareció como poético, la verdad. Sí, como es que lo que dijiste al comienzo también de la paradoja, ¿no? Tienen tu manera de trabajar, la relación de las frases con la situación, con la fotografía, con la imagen en general es muy interesante y muy guiado, tiene mucho que ver por esa figura retórica, ¿no? Por la paradoja, ¿no? Hablemos de saqueo. Y hay un subtexto y como se sugiere, se abre una serie de preguntas, ¿no? Se sugieren preguntas y todo a partir de esa relación, ¿no? De ese tipo de relación del lenguaje con la imagen. Exacto, sí, bueno, esa es claro, esa era como justamente lo que yo trataba de buscar, como situaciones un poco como hasta burlescas, ¿cachai? Sí. Esto, o sea, esto es, eso de pedazo estaba ahí, es un pedazo de plástico que en realidad fue como que nuevamente fueron situaciones en donde dije, wow, tengo acá va, aquí va. Entonces también era algo como espontáneo, que creo que también es una palabra que podría describir Mm. contrariamente a lo que Piñera pensaba que éramos un grupo organizado de delincuentes y que estábamos, ¿cierto? Como casi que contratados, no era nada así, era muy espontáneo en general todo, pero estaban situaciones como esta en donde aquí está lleno de fotos de personas desaparecidas, ¿cachai? En ese año, no hace 30 años atrás, de personas muertas. Entonces como que era difícil también trabajar con algo tan fuerte tratando de buscar lo bello, ¿cachai? Oasis, Entonces, claro, claro. Estábamos en un oasis, supuestamente. sí, sí. Por eso al final era un poco agarrar a veces sus propias palabras y tratar de jugarlas, o sea, como hablando mucho del orden y de la paz, cuando en realidad no son, no necesariamente pueden ir en la misma frase. O el esto no prendió, que me parece que es como también así una obra de arte. Y también interpelar un poco esto, y esto iba hacia, o sea, obviamente está puesto aquí, ¿cachai? Que era un espacio que estaba esta como especie de gigantografía puesta fuera del GAM, pero esta pregunta también iba a todas esas personas inicialmente de mi Instagram, a las que yo en realidad quería preguntarles solamente eso, ¿cuántos ojos? Como cuántos ojos hay que perder antes de cuestionarte como, antes de poder solamente cuestionarte la opción de cambiar de opinión, ¿cachai? Me acuerdo de esta vez que esto, Perdón, pero en la anterior dime, también que las casualidades, que justo la etiqueta es amarilla y hay gente vestida de amarilla, como si fuera todo como premeditado y un pañuelo y todo, como que la composición también muy, muy linda y azarosa, o sea, tú llevaste seguramente de tu casa la etiqueta de ese color y justo eh, pudiste sacar la foto en ese momento, pero hay también el lugar, generalmente escoges columnas, ¿no es cierto? Algunos bordes, también pienso que están como bien elegidos los lugares. ¿Le dabas muchas vueltas? ¿Le das muchas vueltas a eso donde ubicar las etiquetas? ¿O de mira, repente dices, acá tiene que ir no sé qué? a veces era como un acá tiene que ir y a veces era un ojalá acá tenga que ir, porque una vez que la ponía, si es que a las 2 horas aparecía otra situación en donde esa etiqueta hubiese sido Ah, más perfecta, yo decía como no. Entonces, sí era algo como que era una decisión importante dentro del trabajo completo, ¿cachai? Pero, pero por otro lado, también dejándome llevar como por mi guata, como, ¿sabéis qué? Ya listo, aquí va, o sea, aquí va y si hay otro lugar, bueno, no hay que qué bueno arrepentirse nomás esto, también. porque además juega con los hoyitos de la reja. La anterior, así Sí, como si fueran mm, tal cual. balazos también, huellas de balazos. Sí.
exacto. De hecho, esa fue la razón por la que lo elegí. Sí. Y al final también como que todo eso, el hecho como de ponerlo y no poder sacarlo, que la situación es momentánea, también era como parte de esto, todo esto como que al final es una intervención súper pequeña, que no va a llamar la atención del público, y es bastante como efímera en el sentido de que a pesar de que es la etiqueta, es la situación en donde estaba yo intentando sacar las fotos. Entonces, claro, como que había un pequeño margen. Y lo bueno era que, o sea, creo que también fue algo que me obligó a estar como muy presente, muy observando, muy con los ojos abiertos y como realmente buscando situaciones, haciendo dobles lecturas. Entonces creo que también fue algo que a mí me ayudó personalmente a absorber mejor todo lo que estaba pasando. Y eso sobre lo que dijiste de como una intervención a pequeña escala, ¿no? Es bien interesante también eso porque tendemos a quizás asociar las manifestaciones artísticas con contenido político explícito, ¿no? O implícito, como con el gran mural, ¿no es cierto? Como la idea así de, incluso Delight Lab recoge esa impronta, ¿no? A pesar de que también es efímero, pero ellos proyectan un texto lumínico, en fin, sobre paredes, y es algo como de gran envergadura, ¿no? O ocupar, no sé, toda una superficie o cubrir con unos afiches grandes. Y acá lo tuyo es muy mínimo, y es muy mínimo y realmente yo vivo cerca de Plaza Dignidad y la verdad que no, no se me ha olvidado ver si todavía están algunas de las etiquetas que pusiste y solo conozco tu trabajo por Instagram, ¿no? También como que la visibilidad está ahí también, en las redes sociales y y puede estar aún, en algunos casos, no sé si has hecho el ejercicio de volver a algunos lugares donde pusiste algunas etiquetas y si todavía están o ya hay alguien que las ha sacado, que también el pegamento a veces no es tan bueno, en fin, y ha pasado bastante tiempo desde un año, ¿no? Más o menos en el caso de las primeras. Pero me Claro. gusta mucho por un lado, ese tono menor y ese tono tan poético, porque es como, es muy, el trabajo con la palabra y con la relación con las imágenes, es un trabajo muy, como me parece a mí, muy lírico, muy poético, ¿no? No sé si has leído a Gonzalo Millán, por ejemplo. Yo creo que es un poeta que te gustaría No. mucho, ¿no? Tiene un libro, mira, te lo tienes que comprar, sí o sí. Se llama La Ciudad. La Ciudad, y un libro además que él hizo varias versiones y que obviamente habla de Santiago, pero no de manera explícita, pero de una ciudad en dictadura. Y hace todo un juego así como varios de los ejercicios que tú haces, los procedimientos retóricos que ocupas, de cambiar a veces como la desinencia de una palabra que es idéntica a otra, y eso cambia totalmente y deriva el sentido a una cuestión política. Pero es muy sutil, Ya. y es como, un punto de inflexión que lleva la frase y el poema, la estrofa a otro lado, y es muy mínimo, como muy poco, como si fueran, bueno, y él decía, yo ocupo como expresiones modulares y casi objetivas, ¿no? Como que no adjetivo mucho, como lo que hay, como si fueran titulares, ¿no? La ciudad está desierta, el tirano no sé qué, como afirmaciones, ¿no? Como la nieve es blanca, una cosa así. Una cosa muy constatativa, pero que por acumulación también termina
traspasándote esa energía, ¿no? Esa energía de la censura, por un lado, de una ciudad totalmente en crisis, en la que hay, en el caso de la dictadura, más concreto, muchas muertes, detenidos desaparecidos, en fin, y todo eso te lo va entregando el poema, que es un poema largo, pero que se lee así rapidísimo. Yo creo que te gustaría mucho, me hizo mucha sintonía con tu trabajo. Yo creo que te va a gustar. Gonzalo Millán es un gran poeta chileno y él se hacía llamar objetivista. Esa era su corriente poética. Perfecto. Sí. Y entonces, eso también, ¿por qué te interesó este tono menor? No solo, claro, quizás por el hecho de que tenías a mano esta rotuladora y por la idea de etiquetar, ¿te gusta ese tono en particular? Eh, y también qué pasa con la censura, tal vez es muy fuerte yo no me acordaba de esa imagen de la etiqueta que pusiste en el auto de los pacos, ¿no? Ahí, como te dije, muy valiente, ¿no? Pero en otros casos tal vez más fácil evitar la censura, ¿no? Que si uno hace una cosa muy, muy monumental. Sí, la verdad es que me parece que, a ver, creo que el hecho de que haya sido sutil era Ujú. un poco en respuesta a este no es la forma Ya. que estaba tan en Mm. boga en ese minuto, en el sentido de que al final todo se derrumba porque no es la forma. Entonces, Y porque es violento, porque es agresivo, claro. claro, porque es feo, porque Claro. interrumpe el orden, ¿cachai? Entonces, Mm. siento que esto, como justamente una de mis como motivaciones era interpelar a aquella persona que no estaba ahí, que no estaba de acuerdo, em, creo que tenía que hacerlo de una forma que como anticiparme a sus argumentos o a su lógica racional, que si es que yo podía haber escrito lo mismo, pero si lo escribía en un muro como en modo graffiti, ni siquiera iban a parar a leerlo. ¿Por qué? Porque antes de eso su raciocinio hubiese dicho no es la forma. No es la Entonces, forma, un están poco esa ensuciando la es, ciudad, claro. Mm. exacto. Mm. En cambio, esto al ser algo incluso bonito Ujú. y nuevamente en el lenguaje de ellos, ¿cierto? Porque está etiquetado, todas las letras tienen el Mm. mismo tamaño, Mm. etcétera, etcétera. Es un poco, quizás fue como visto como una especie de estrategia para poder entrar a ellos y que el mensaje fuese más leído, o más realmente como captado. Tienes Pero muy, sí, o por lo menos el punto de partida, me da la impresión que tenías muy claro tu público, ¿no? El público al que querías llegar en una primera instancia, porque uno tiene cierta idea de público, pero siempre, eh, bueno, llegaste, por ejemplo, a la oficina de la nada, que somos parte de tu fans club, ¿no? Como, y quizás no éramos el público, el primer público que tuviste en mente, pero creo que es una muy buena idea, como una recomendación cuando uno hace cualquier tipo de trabajo artístico, tener claro eso, como a quién va dirigido, en primera instancia, como te decía, quién es mi público, ¿no? ¿Cuál es mi público objetivo, entre comillas, ¿no? Y claro. después puede tener muchas derivas, pero en varios momentos te has referido a eso, ¿no? Como gente no sé, de mi entorno relativamente más cercano, pero que estaba en una posición política y tomando una distancia enorme y tal vez como tratando de no oír, de no ver, de no ser receptivo, ¿no? a lo que estaba ocurriendo, ¿no? No sé, realmente yo creo que vivimos algo que con una perspectiva histórica mayor, ¿no? Estamos muy encima, pero yo creo que va a ser visto como una suerte de primavera, ¿no es cierto?
política de revolución, ¿no? De primer momento, o con todas las características en realidad, incluso las más violentas y las secuelas más violentas y las más luminosas también, ¿no? Como que en algún momento yo dije, no, aquí estamos viviendo un momento histórico que yo nunca pensé, honestamente, que yo sí sabía que las cosas estaban muy mal, pero no pensé que Chile iba a despertar, ¿no? Como ocurrió, ¿no? Y que iban a pasar todas las cosas que, que están pasando desde un tiempo a esta parte, bueno, que hacen pensar que, claro, con todo el costo también que significa para quienes, por ejemplo, vivimos cerca de Plaza Dignidad y todo eso, es como también un privilegio histórico poder eh, ser testigo, ¿no? Ser testigo y, como dices tú, también tratar de participar más allá de ir a tocar una cacerola o no, ¿no? ¿Cómo me hago parte de esto también, ¿no? ¿Cómo voy más allá de, de simplemente la protesta, ¿no? ¿Cómo tratar de aportar, ¿no? Y una manera de aportar Claro, importante creo que es volviendo a intentar hablar de política, ¿no? Con la gente que no piensa como uno, ¿no? Que, que, que a veces uno da como por perdido, ¿no? Como dice, ya, bueno, ya, no voy a entrar en esto porque va a ser una pelea familiar, no sé qué. claro, Pero por haber hecho eso quizás tanto tiempo, ¿no? Haber, como lo que decías tú, no hablar ni de política ni de religión, es que también uno esconde la basura, ¿no? Como sociedad, escondimos la basura mucho tiempo debajo de claro, la alfombra, y demasiada basura por demasiado tiempo. Entonces, como no, si va a funcionar, no, si claro, índices macroeconómicos también, si después en algún momento todo el mundo va a tener empleo y va a haber pleno empleo en Chile porque el capitalismo es así, y lo que pasa es que todavía no hemos llegado a esa etapa, y como que esto sirvió para darnos cuenta que nunca vamos a llegar a esa etapa si es que no hacemos algo colectivamente y tenemos otro tipo de organización social, ¿no? Y social, verdaderamente claro, social, ¿no? claro. Y otro tipo también como de índices de medición, porque al final, Sí. claro, como decías tú, se aferran o la sociedad en la que estamos se aferra a estos índices macroeconómicos cuando en realidad no demuestran nada. O sea, hablar de PIB no es representativo de bienestar. Perdón, estoy perdiendo un poco la conexión. No sé si me escucháis. Sí, te escucho, ¿Sí, no? sí. Ah, ya. Entonces, claro, como decís tú, es al final el no hablar de política y religión es simplemente porque son temas como poco diplomáticos en el sentido de que son temas en donde uno podría no tener un consenso, entonces al final, claro, estamos en una sociedad en donde ojalá hablemos de temas en donde estamos todos de acuerdo para que todo sea liviano y entretenido y simpático. Pero, pero claro, como que ya basta ya, po, porque claro, si, no va a ser simpático, no porque tengamos diferencias de opinión, sino porque estamos teniendo diferencias como morales significativas, y al final creo que también eso era una de las cosas del principio en donde, por un lado, decían no es la forma, ¿cierto? Porque habían cosas quemándose, qué sé yo. Pero por otro lado, nadie hablaba de que estaban matando gente, o sea, matando gente, ¿sí? O sea, mutilando, golpeando, o sea, y que ese no haya sido el tema principal de conversación. Entonces, claro, como que si nos ponemos ahí, evidentemente no vamos a tener una conversación grata, ¿cachai? Pero por otro lado, era lo que tenía que pasar, o sea, y ver también el resultado del plebiscito, creo que es algo que dice muchos ojos sí se abrieron, o sea, sí hubo un cambio, sí hubo un despertar real que está generando cambios concretos, ¿cachai? Sí, no, realmente yo tampoco suelo ser muy optimista, y yo decía, no, con que ganemos por un 60%, en fin, así, y finalmente fue
arrollador, ¿no? Fue muy contundente, o sea, y superó totalmente Sí. mis expectativas y realmente, y aún así hay gente que todavía sigue como, no sé, como empantanada en una visión de que todo estaba bien y que no era la forma y que tampoco hay, y que no solo no era la forma, sino que no hay problemas, ¿no? No había problemas, ¿no? Era Claro. un oasis Chile, ¿no? Y éramos tan distintos a Latinoamérica, como una especie así como de isla, ¿no? Bueno, finalmente los hechos, los acontecimientos han demostrado que teníamos un tejido social muy precario, muy poroso, muy desconectado, muy, que también creo que por otro lado la pandemia también reforzó esa serie de desigualdades tan feroces que hay, ¿no? Que algunos tienen acceso y que constitucionalmente, por ejemplo, no se puede fijar precios de los medicamentos, de las vacunas, ni siquiera en pandemia, ¿no? Porque no es constitucional. Entonces, como que realmente ahí uno empezó a ver cuán importante era generar un cambio significativo en la Constitución, que no servía la cosa de parches, porque finalmente cada vez que había algún tipo de ley que iba en contra del sistema era declarada inconstitucional. Entonces, muchas de las reformas que quizás se podrían haber hecho en estos 30 años llegaban hasta, las reformas sociales, ¿no? Llegaban hasta ahí, ¿no? Hasta el Tribunal Constitucional. Y ahí se, realmente se archivaba porque no quedaba hasta ese punto solamente, ¿no? Claro. Y al final también, como ya llegando a la pandemia, como la mencionaste, creo que lo que más muestra también es al final, como todo el estallido, se hablaba un poco, o sea, o bastante más bien, sobre la dignidad, ¿cierto? Que ese era realmente como el pilar fundamental. Y creo que la pandemia, como mencionaste tú, ha sido un espacio en donde eso ha quedado más en evidencia. O sea, por ejemplo, incluso más allá del acceso a la salud, hechos como, por ejemplo, que en vez de hacer transferencias económicas para que la gente pudiera tener que comer, el hecho de que se entregara una caja, o sea, el hecho de disminuir así a las personas, haciéndoles ver que ellos no saben qué es lo que necesitan, ellos no saben administrar su plata, ellos no saben lo que es mejor para ellos mismos, sino que yo, presidente o qué sé yo, sé lo que es mejor para ti. O sea, ese trato como de infantil, Paternalista. paternalista, siento que es uno de los hechos como que mejor describe como loco, tómame en serio, o sea, ¿qué estás hablando? ¿Cachai? O sea, anda tú a vivir con la plata que vivo yo y después dime en qué tengo que gastarme mis 100 pesos o mis 10.000 pesos, como que ese tipo de situaciones que es como, es justamente en lo que a ellos les gusta ver, que es en la forma, y esa forma que ellos tienen dice mucho. Entonces sí, ha estado acuática Porque además, toda la pandemia. mediáticamente, claro, la caja les permitía publicidad, ¿no? Llegar con los canales de televisión sumamente humillante para quien recibía la caja, con el alcalde, con la primera dama, con todos los canales de televisión y entregar la caja, ¿no? Y no, Claro, una especie de viejo pascuero, pero así, sí, claro, que era más visible, ¿no? Y más mediático, por lo tanto servía para limpiar imagen, etcétera, ¿no? Tenía claro, era algo físico, digamos, ¿no? Como material, claro, tangible, ¿no? Y aparte, claro, era obvio que nosotros sabemos qué comprar mejor que cada familia, ¿no? Que cada entorno familiar. claro, claro. Pero, no sé, o sea, lo que hablabas antes en relación a como el vivir algo tan histórico, creo que cuando partió yo tampoco, o sea, jamás pensé que iba a vivir algo así. Me acuerdo que cuando viví el terremoto fue como, wow, ya, viví algo, ya, como antes del terremoto era como, ya, somos la generación que no vivió nada, todas estas cuestiones, y el terremoto fue como fuerte, ya. Pero ahora esto es una cosa, o sea, es otro nivel de, otro nivel de revolución, po.
Y por lo mismo creo que las etiquetas lo que intentaban era interpelar eso y como decir un poco como, ven a ver esto. O sea, hay una, por ejemplo, que no la puse ahora, pero decía como, claro, no te enteres por la prensa, como, si estás a 10 minutos de acá, agarra tus cosas y ven a verlo. Porque, porque no era solo verlo, era sentirlo, era, o sea, todo el nivel desde los sonidos, los olores, los dolores, los amores, como era tan un todo que había que estar ahí. Como que era un espacio en donde no nos podíamos descartar. Y lo que hablabas también antes, como no solamente no descartarte, sino también ser como un actor en el lugar. O sea, tomar un rol y hacerte cargo un poco de todas estas cosas que estáis sintiendo. Pero sí. Bueno, querida Catalina, un gusto conocerte, ya estamos un poquito pasadas de la hora, me fue volando, muy entretenida la conversación y te agradezco además también por haber hecho este PowerPoint, ¿no es cierto?, para que más gente tal vez cuando vean esta conversación, ojalá también te sigan por Instagram y vean tu trabajo y ojalá sigamos en contacto. Ahí te vamos a mandar un mail o algo cuando ya esté lista el sitio web y puedas ver esta entrevista y las otras cosas que vamos a subir. Vamos a subir hartos links, hartos materiales. Y ya el próximo año seguramente te vamos a molestar para que puedas participar en físico, ¿no? En nuestra exposición, que va a estar dedicada a un concepto que un teórico de la literatura denominó, lo etiquetó, pero que ha existido siempre, que son los paratextos, ¿no? Que son todos aquellos elementos que no son propiamente el texto, ¿no? En la novela o la colección de poemas de una antología, sino que están ahí como en los umbrales, ¿no? La portada, el tipo de papel, el tipo de soporte, también la tipografía, en fin, todo lo que es paratextual y que es muy importante a la hora de analizar un texto, ¿no? La forma, en este caso el paratexto es el responsable de la forma, ¿no? De darle la forma a un libro, ¿no? A un libro y a ponerlo, hacerlo presente también en el mundo, ¿no? Como un objeto o como arte impreso también, ¿no? No solo como eh, libro en, en ese caso, ¿no? O exclusivamente. Muchas gracias, ha sido un gusto, espero que más adelante podamos conocernos en vivo y en directo también. Y ojalá que sigas interesada y tienes una voz muy, una delicadeza para trabajar que realmente encuentro muy, muy destacable. Me encanta y incluso la oficina de la nada pensó, lo conversamos, que no sabíamos quién era Etiqueta Testa, pero pensábamos que era una mujer. Pensábamos, no, tiene que ser. Y hubiera sido muy sorprendente que también podría ser, pero decíamos, no, este trabajo tan sutil, tan pulcro, tan, no sé, tiene que ser. Bueno, te No, felicito, de verdad. muchas gracias. Y muchas gracias por la Un gusto. invitación. Un gusto. Seguimos ahí en contacto. Eso, gracias. Gracias a ustedes.